Muy buenas tardes con todos. Agradecer a la Sociedad Peruana de Enfermeros en Cuidados Intensivos, a quienes las respeto mucho, las admiro por el gran posicionamiento que tienen en los servicios de emergencia y es un gusto estar con ustedes aquí para compartir eh, conceptos, estrategias que van a fortalecer al uso del proceso enfermero y que es un aspecto que cada uno de nosotros lo traemos desde nuestra formación y que cada vez este proceso tiene que ser más específico, este proceso tiene que ser muy bien llevado, este proceso tiene que ser muy bien planteado y este proceso tiene que ser muy bien posicionado a través de cada uno de nosotros que estamos ahorita en este webinar. Bien, entonces vamos a empezar justamente con una etapa del proceso enfermero que a veces en la práctica diaria no nos enfocamos a lo que realmente deberíamos obtener de datos y cómo podemos transformar estos datos en información que permitan tener una mejor precisión diagnóstica. Y cada uno de nosotros, cuando vamos a practicar en el pregrado con los pacientes, cuando vamos a aplicar nuestros conocimientos de pregrado en las enfermeras que están en especialidad y las enfermeras que trabajamos en la clínica, en diferentes instituciones de salud, ya aplicamos este primer eslabón del proceso enfermero, como es la valoración. Y todos la aplicamos, pero no sabemos hasta qué punto esta valoración que cada uno de nosotros hace en el día a día de vuestro trabajo nos lleva a una mejor precisión diagnóstica. O probablemente tengamos una valoración que más o menos cojamos datos y que finalmente esos datos me lleven a un diagnóstico, pero un diagnóstico no planteado haciendo el razonamiento clínico, sino que un diagnóstico planteado de coger un libro y pegarlo o decir, este es, puede ser este o este no puede ser. Entonces todavía aún nos falta mucho por aplicar este proceso enfermero, sobre todo aplicarlo en la precisión diagnóstica. Y si yo deseo una precisión diagnóstica que va a orientar un plan de cuidados en bien del paciente, implica que tenemos que ser muy exhaustos en la valoración de enfermería. Entonces, en ese sentido, es que la ponencia va a estar enfocada a la valoración de enfermería, que es el primer eslabón del PAE. No podemos quitar y no podemos retirar, cuando hablamos del proceso enfermero, la evolución de la enfermería. Y la enfermería ha evolucionado y seguirá evolucionando. Y seguirá evolucionando en tanto que cada uno de nosotros aportemos en el aspecto de la investigación. Entonces nosotros podemos tener acá pues nuestra pionera fue Florence Nightingale, que ya pasaron cuántos años y que recién para el 2020 nos dimos cuenta que Florencia hizo muchas cosas y que hicimos muchas actividades enfocadas a los años de enfermería, ¿no? Y yo me decía, ¿y por qué recién a los 100 años? Que también fue positivo para nosotros, ¿no? Porque a través de esa enfermería Nursing Now, pudimos hacerlo más visibles a nivel del mundo y esta pandemia también nos ayudó mucho a posicionarnos y a que la sociedad reconozca que el trabajo que se hace en diferentes campos de la enfermería sea valorada y que ahora las entidades valoran el trabajo. Que todavía hay mucho por hacer, sí. Probablemente me digan, Roxana está hablando cosas que no lo son y cuando en la práctica clínica no lo es. Yo no digo que no está perfecto. Hay muchas cosas por mejorar. En ese sentido, es que Florencia Nightingale, con su teoría, para el tiempo que ella propone la teoría, es que justamente en la pandemia utilizamos mucho el modelo de Florencia Nightingale para el plan de cuidados o para los cuidados que teníamos que hacer
en diferentes ambientes de los pacientes hospitalizados. La luz, la ventilación, la alimentación. Entonces, han pasado muchos años para poder reconocer su teoría, pero gracias a ella, todos los que estamos aquí tenemos un título de enfermeras porque la enfermería es una ciencia. Entonces, en este desarrollo de la enfermería, pues también muchas teóricas enfermeras empezaron a trabajar con procesos enfermeros no estructurados como lo que tenemos ahora, ¿no? Empezaron probablemente con un plan de cuidados, utilizábamos necesidades básicas y no usábamos el concepto de diagnóstico enfermero, que hablábamos de los cuidados enfermeros, ¿no? Pero esto ha evolucionado, ¿no? Y estas teóricas han dado mucho el apoyo para el avance de enfermería. Entonces, esta enfermería, que es considerada como una profesión, ¿no? Una profesión porque está fundada en un saber ser, un saber hacer, y que pone en práctica las teorías de enfermería. La enfermería es una ciencia, y esto lo escuchamos siempre. Es una ciencia, ¿por qué? Porque tiene un contexto del saber, del ser y del hacer. Nosotros creamos conocimientos. ¿Y de dónde creamos los conocimientos? De la práctica que en el día a día nosotros realizamos. Pero esa práctica que realizamos en el día a día, diferentes procedimientos, diferentes intervenciones, se nos queda en el día a día, pero no la validamos, no investigamos para que ese sea para que se convierta en una creación y podamos nosotros ser cada vez más considerada como una ciencia de la salud. Entonces también la enfermería es una disciplina, ¿no? Y es una disciplina porque define el ser y el hacer, ¿no? ¿Y por qué? Porque usa el campo del conocimiento y de estas prácticas rigurosas que hacemos a través de un modelo sistemático con una referencia a un objeto de estudio concreto que tiene sus propios subdominios, sus propias fronteras y sus propios principios. Entonces la enfermería, por lo tanto, utiliza esta triangulación. Es una profesión, es una ciencia y usa una disciplina. Esta triangulación nos lleva ¿para qué? Para que nosotros podamos identificar cuáles son los problemas de salud de la población. Entonces, considerando que la enfermería va evolucionando y es una ciencia, es una disciplina y es una profesión, entonces este proceso enfermero también evoluciona. Y el proceso enfermero evoluciona mucho con la práctica diaria y con el conocimiento. Tanto es así que si nosotros podemos ver desde que una teórica Hall del origen y empieza a introducir en sus teorías el proceso del cuidado, y después van surgiendo otras teóricas como Johnson, Orlando, Wendland. Ellas mencionan que para el proceso enfermero solamente deberían tener tres etapas, como es la valoración, la planeación y la ejecución. Pero bueno, sale otra teórica y dice, pero no, consideramos que este proceso debe tener una etapa más, como es la evaluación, porque nosotros tenemos que evaluar a los pacientes si mejoraron, no mejoraron y qué cosas quedan por hacer por él. Bueno, pero no solamente nos debemos quedar en eso, porque solamente la enfermería trabaja con la valoración, planificamos, intervenimos y evaluamos. No tenemos un juicio crítico, no tenemos un juicio donde nosotros podamos decir, este es el problema y en base a este problema vamos a intervenir. Entonces surgen las nuevas teorías y nuevas teóricas que a partir del año 74 y en adelante, ya nuestro proceso enfermero no consta de 4 componentes, sino que ya consta de 5 componentes. Y son los que actualmente los utilizamos, como es la valoración, el diagnóstico, la planificación, la intervención y la evaluación. Hoy en día, el proceso enfermero tiene las 5 fases y este proceso enfermero, como va evolucionando la enfermería, probablemente también a lo mejor se incorpore alguna fase o retiremos una fase, pero esto lo vamos a hacer de acuerdo a cómo vaya trabajándose en los procesos de investigación, salga una teórica que estudie más a la profundidad del proceso y que le dé un mejor sentido científico y que esto evolucione en la práctica de enfermería. Este proceso enfermero va concatenado con las competencias de la enfermería. Estas competencias de la enfermería van enfocadas a la calidad de la educación superior. No nos podemos desligar
a la calidad de la educación superior. Esta calidad de la educación superior está concatenada con la política de educación superior, tanto técnico como productivo. Existe una política. En esa política hay dos hitos. Esos hitos están enfocados a cómo nosotros tenemos que trabajar en las entidades formadoras, tanto en el pregrado como en el posgrado. Entonces, las entidades formadoras tienen que pasar por estos procesos de cada vez mejorar la calidad educativa. Uno de ellos es que ya han pasado los procesos de licenciamiento, porque justamente nosotros queremos, el Perú quiere calidad en educación superior. Por lo tanto, las entidades formadoras tienen que pasar por los procesos de licenciamiento y tienen que pasar por los procesos de acreditación, tanto en el componente superior y también en el componente técnico. Y aquí en el componente técnico estamos hablando de los técnicos de enfermería. Entonces, para esos dos niveles es que queremos que mejore la calidad educativa. Entonces, esta calidad educativa no solamente es para Lima, sino que esta calidad educativa es para el Perú, ¿no? Y esta calidad educativa la tiene que trabajar todos los gobiernos regionales. Ya no podemos decir que solamente es en Lima, es para todo el Perú. Entonces, esta calidad educativa que está enfocada en esta política de educación superior, nace el sistema de autoevaluación educativa. Todas las instituciones tienen que pasar por este proceso de autoevaluación educativa. Todas, todas. Y de allí nace, pues, el proceso para poder acreditar estas instituciones educativas. Nace el CINEACE, que todos nosotros lo conocemos y que estuvimos trabajando mucho con la certificación de competencias por los enfermeros de las diferentes especialidades. Entonces, una entidad acreditadora es CINEACE. Entonces, CINEACE acredita la calidad educativa. Entonces, una institución formadora puede solicitar a CINEACE acreditar su institución, como también la entidad formadora puede acreditar a otras instituciones internacionales que también se encargan de los procesos educativos. Después tenemos la SUNEDU, que lo conocemos más, probablemente conozcamos a SUNEDU y menos a CINEACE. Entonces, SUNEDU ya sabemos quién es. Entonces, SUNEDU, ¿de qué se encarga? SUNEDU se encarga de los procesos de licenciamiento a todas las instituciones. Bien, entonces, finalmente, estas entidades formadoras tienen que pasar por estos procesos. Primero deben pasar por el licenciamiento y después deben pasar por la acreditación. Pero ¿qué experiencias tenemos? Miren, de otros países. Chile es un país que siempre nos lleva en adelanto. Probablemente tengamos colegas que nos estén escuchando. Sus entidades educativas han pasado por un proceso de acreditación y ellos tienen un 58% de establecimientos, entidades formadoras que están acreditadas. Y esto alcanza el 92% de la matrícula del sistema chileno en los aspectos de medicina y pedagogía. ¿Cómo estamos en Colombia? Colombia es uno de los países que ha avanzado bastante en los modelos de acreditación. Inclusive nosotros hemos cogido mucho, Perú ha cogido mucho los modelos de acreditación. Entonces Colombia, ellos tienen un 37%, pero miren, tiene 37% de los programas de pregrado que se encuentran en instituciones acreditadas de alta calidad. Ustedes dirán, es poquito, pero tienen el 37% de sus programas que están acreditados, pero en instituciones de alta calidad. ¿Cómo estamos en Perú? En Perú, en febrero del 2022, hay un estudio que ustedes lo pueden bajar de CINEACE, que de ahí he sacado esta información, que nos habla de la calidad educativa, cuántas instituciones han pasado por acreditación y qué cosa nos falta por mejorar. Entonces, en Perú, para este año, en febrero, de un total de 4.705 programas de instituciones educativas superiores, licenciada, solo el 3.8 cuenta con procesos de acreditación. O sea, del total de estas licenciadas, de las entidades que han pasado por el proceso de licenciamiento, solo tenemos un 3.8 que ha pasado por el proceso de acreditación. Es bastante poco, ¿no es cierto? Si queremos lograr la calidad educativa.
Es decir, ni el 5% de la oferta nacional licenciada cuenta con acreditación vigente, estando habilitado para hacerlo. Y tendríamos que pensar, ¿no? ¿Por qué las instituciones formadoras nos pasan por el proceso de acreditación? Tendríamos que evaluar. Y estos procesos, tanto de licenciamiento como de acreditación, han ayudado mucho a la calidad educativa, han ayudado a mejorar sus mallas curriculares, han ayudado a mejorar los sistemas educativos, tanto en estructura, en organización, han ayudado a que los docentes de práctica clínica tengan las competencias, han ayudado a que se respete el número de alumnos por docente en práctica clínica, han ayudado a que el docente que enseña la teoría tenga las competencias para poder enseñar, porque eso nos pide las entidades acreditadoras, porque eso va a permitir la calidad educativa. Entonces nosotros podemos decir, el CINEACE o el ministerio se encarga pues de que las instituciones formadoras pasen por estos procesos. Por eso que el Perú está considerado entre esta política hasta el año 2025 ir paulatinamente pasando por esos procesos de acreditación. Por eso es que ellos se han considerado del 22 al 25 en un 10% hasta llegar a un 50%, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende hasta el año 2025? Y ayer escuchaba, no sé, ayer ha habido en el Face y el cineasta invitó justamente a una reunión para hablar de esto, ¿no? Y escuchaba, ha habido muchos cambios. Ha habido muchos cambios ahora para los procesos de certificación de los profesionales de la salud. Y han hecho unos mapas funcionales bastante enriquecedores, pero también han sacado un abanico de subespecialidades que se tendría que evaluar desde el punto de vista de enfermería para Perú. Entonces, miren, ve, en esta foto que tomé, programa de estudios universitarios de instituciones educativas en procesos de autoevaluación. ¿Quiénes pasan por los procesos de autoevaluación para hacer la acreditación? Tenemos 68% público y 32% de la parte privada. Entonces, en universidades tenemos más públicos y tenemos menos privadas. Igual en las instituciones, las instituciones para los famosos técnicos de enfermería. Entonces, vamos en ese proceso y tenemos que cada vez mejorar la calidad educativa. Por lo tanto, la enfermería tiene que ir en ese proceso de desarrollo. Hay una ruta del desarrollo en nosotros, pero esa ruta del desarrollo va también va concatenado con las entidades formadoras, cómo están formando a los profesionales de enfermería. ¿Bien? Entonces, esta ruta va desde la formación. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos nuestros estudiantes de pregrado? ¿Cómo están nuestros estudiantes de especialidades? ¿Cómo la práctica? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos tenido 2 años que los alumnos no han ido a la práctica clínica y que recién poco a poco están ingresando a la parte clínica que está en función del ingreso a los hospitales, ¿no? Las entidades formadoras, ¿cómo lo están organizando? ¿Cómo están haciendo o qué estrategias están considerando para que el alumno tenga la competencia en la práctica clínica? Y finalmente, el cuarto, tendríamos que hacer la triangulación en la investigación. Y la investigación yo la puedo hacer la triangulación desde la formación, puedo hacer desde la práctica y puedo hacer también desde el nivel de entidades formadoras. Entonces, si yo tengo un estudiante con competencias, entonces ese estudiante sale pues con las competencias de un enfermero. Por lo tanto, ese estudiante sale con una profesión que ha sido preparado porque ha sido preparado en ciencia y por lo tanto tiene una disciplina. Entonces, el estudiante, para que salga enfermero, tiene que tener las dos cosas, la práctica y la teoría. Primero, es necesario que desbloquee. Entonces, la práctica y la teoría, los dos son importantes. La teoría es importante para yo hacer la práctica. Para hacer la práctica me es importante los conocimientos.
No podría hacer un procedimiento cuando no me han explicado cómo es y para qué sirve y por qué voy a hacerlo. Si yo salgo con esa competencia de enfermería, es para el año 2022. Pero tenemos promociones del 2022 hacia atrás. Entonces, ¿qué nos están pidiendo actualmente en el campo de enfermería? ¿Qué nos piden? Nos piden que hagamos un análisis y reflexión del conocimiento disciplinar. ¿Qué estamos enseñando? ¿Con qué competencias sale el alumno de pregrado y el alumno de posgrado? Esa es una prioridad urgente. Y nos pide que hagamos un análisis del conocimiento disciplinar. Porque ahora todo tenemos basado en la evidencia. Y ya no podemos decir, yo no lo sé. Tenemos un gran adelanto en ese componente de las tecnologías. Las generaciones del 2019 hacia atrás son generaciones que no han estudiado con estos medios informáticos. Las generaciones del 2019 en adelante son generaciones que se están formando con estos medios informáticos, donde ellos saben muy rápidamente el uso de estos medios informáticos. Y las generaciones 2019 atrás, nos cuesta adaptarnos a estos modelos de formación por la virtualidad. Entonces, nos piden que tenemos que estar actualizados. Tenemos que aprender a este medio. No nos podemos quedar sin este medio, porque si no estamos atrasados. Entonces, la OMS refiere que el PAE, ¿cierto? Que el PAE es un sistema de intervenciones propias de enfermería sobre la salud de los individuos, las personas, las comunidades, ¿no? Donde usamos el método científico para identificar las necesidades de la familia y la comunidad. Mire, el mundo ya sabe qué es el proceso y nos dice que utilizamos el método científico, el mundo. Asimismo, en esa conceptualización del PAE menciona que el PAE tiene sus objetivos, identifica, prioriza los cuidados que se deben proporcionar al paciente. Y por lo tanto, estas acciones implican procesos intelectuales para tomar decisiones y proporcionar cuidados oportunos. Miren, colegas o estimados estudiantes, nos habla de tres cosas importantes. El método científico, tienes objetivos, priorizas y finalmente haces uso del proceso intelectual. ¿Para qué? Para que tomes decisiones. Pero también tenemos otros conceptos de otras teorías, de otras enfermeras que hacen muchos estudios en relación al proceso enfermero. Por ejemplo, esta autora, Álvaro Lafebre, es una autora que habla muy bonito del proceso enfermero, saca muy buenos libros, les sugiero que los revisen. Ella también menciona que es un método sistémico, que organizamos para poder administrar los cuidados de enfermería individualizados. Y que estos cuidados están basados también a cada persona, grupo de personas, y que estas personas tienen diferentes niveles de presentar alguna alteración de acuerdo al problema de la salud. Y también habla que es un conjunto de acciones intencionadas que realiza la enfermera de acuerdo a un orden específico y menciona que a través de ello asegura que la persona que necesita cuidados los reciba. Entonces, Álvaro Lafebre nos dice ya un concepto, ¿no? Bastante bueno, ¿no? Que nos dice que también la enfermera identifica los problemas. Pero también hay nuevos paradigmas para nosotros. Y los paradigmas están enfocados al actuar nuestro,
Anteriormente nosotros nos enseñaban el proceso de enfermería, nos decían, el proceso de enfermería empieza por la valoración. Y la valoración la vamos a hacer usando diferentes medios, nos explicaban cómo se hacía el examen físico y todo lo demás. Pero hoy en día, nosotros tenemos nuestros propios modelos de enfermería. Tenemos nuestros propios modelos de enfermería que nosotros somos los que decidimos qué modelo yo voy a utilizar para poder valorar al paciente y que me permite tener una mejor precisión diagnóstica. Pero también debemos recordar las intervenciones sobre el paciente. Las intervenciones no son igual a un paciente que vive en Lima y a un paciente que vive en el Oriente. Mis intervenciones no son igual al paciente que vive en el Oriente o un paciente del centro. Entonces, ahí nosotros tenemos que respetar mucho la cultura de las personas. Y a veces, nosotros a veces invadimos mucho en eso en el paciente. Esos son nuevos paradigmas que tenemos que estar pendientes. Otro paradigma nos dice, no uses modelos biomédicos. Utiliza tus modelos de enfermería. Porque a través de ellos tú vas a poder tener una práctica profesional con una evidencia científica enfocado al quehacer enfermero. Por lo tanto, es importante nosotros conocer la epistemología, conocer qué queremos de la ciencia de la enfermería, cuál es nuestra filosofía de enfermería, ¿no? Y también hay que, a través de esta filosofía, hay que construir nuestros propios conocimientos. Y los propios conocimientos los vamos a obtener a través de las teorías de enfermería. Porque una teoría hace uso de la epistemología, hace uso de la filosofía de la ciencia, hace uso de la construcción del conocimiento. Y a través de estas teorías, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos valoración y que esta valoración nos va a permitir a nosotros llegar a diagnósticos enfermeros y finalmente es importante esta valoración para poder yo hacer o plantear diagnósticos y poder validar los diagnósticos enfermeros. Por lo tanto, la práctica de enfermería, pues, requiere una adopción de una teoría. Es importante la adopción de una teoría. Entonces, esta práctica, si yo adopto una teoría, me es importante el marco teórico. Mis bases teóricas es importante. Conocer cuáles son estos modelos que apuntan al área que yo trabajo. Porque va a permitir que cada una de ustedes fundamente ese método científico que ustedes realizan en la práctica diaria, donde ustedes van a organizar la información, vamos a realizar las intervenciones, vamos a evaluar esas intervenciones. Entonces, para yo hacer todo esto, me es importante mis bases teóricas. ¿Qué me enseñaron en mi pregrado? ¿Qué estoy aprendiendo en la especialidad? ¿Cómo me está orientando esta base teórica con los modelos de enfermería? Que van a ayudar en mis intervenciones de enfermería. Entonces, esas teóricas que han escrito tantos años y que se queman las pestañas por nosotros que estamos actualmente, úsenlas, léanlas, entiéndanlas. Hay tanta información ahora muy buena, hacer procesos enfermeros utilizando bases teóricas de enfermería, cuidados de enfermería con teoría de enfermería, casos clínicos con teoría de enfermería. Y hay casos clínicos en revistas indexadas donde ya la enfermera coloca un caso clínico del paciente y hace uso del proceso enfermero. Este proceso enfermero requiere, pues definitivamente, hacer uso del pensamiento crítico y la valoración. Proceso que ya lo conocemos, que tiene 5 fases, ¿no? Y donde nos piden que tengamos conocimientos, que conozcamos todo ese bagaje que nos enseñan en pregrado y lo que reforzamos en la especialidad. Los estándares, es importante los estándares, ¿no? Hay estándares para la práctica de enfermería, hay estándares para el trabajo que hacen las colegas en la US, hay estándares para la dependencia de los pacientes, hay muchas escalas que hay que aplicarlas. Y nosotros podemos crear nuestros propios estándares en los servicios que estemos. Y esa es la gran debilidad. Yo quiero más enfermeros, pero no tengo estándares. Hay que crear los estándares para nosotros poder solicitar más enfermeros. No olvidemos la práctica, la experiencia que tienen ustedes.
La experiencia es importante, la experiencia que tiene cada uno, pero esa experiencia que no quede en ustedes, esa experiencia que no quede en el servicio, esa experiencia hay que hacerla de conocer a todos. Que el mundo conozca que la enfermería también tiene experiencias en los cuidados de enfermería, tiene estándares, ¿no? Pero esto va concatenado mucho con las actitudes de cada uno de nosotros, de la perseverancia, la imparcialidad, la integralidad, la creatividad. Miren, y son cosas que nosotros lo hacemos en el día a día. Entonces, yo, para aplicar un proceso enfermero, debo de tener al menos estas cuatro aspectos que son necesarios para una práctica enfermería efectiva y por lo tanto un buen proceso enfermero. Entonces el conocimiento hemos dicho que sustenta la práctica de enfermería, efectivamente, ¿no? Entonces hay características de la práctica de enfermería. Usamos un método propio. El proceso del cuidado es un método propio que nosotros mismos lo hemos hecho. Nadie nos ha dicho cómo lo hagamos. Nosotros lo hemos hecho con las experiencias que han tenido las teóricas. Y hoy en día nosotros lo aplicamos en nuestro trabajo diario. Y que este trabajo diario se ve en la mejora del paciente y que ese trabajo se ve reflejado en los registros enfermeros, ¿no? Resolvemos problemas de acuerdo al criterio de cada uno de nosotros, cómo planteamos los problemas. Y finalmente, estos dos, el uno y el dos, se van a potencializar si hacemos uso del método científico. Y cuando yo digo del método científico, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener un buen bagaje de conocimiento de nuestras bases teóricas. Entonces, este proceso enfermero, pues lo puse aquí, lo que menciona la doctora Heder, ¿no? Ella menciona, ¿no? Este ha sido modificado por ella en 2013, mire, ella lo modifica, donde dice que debemos empezar primero por un modelo de enfermería. Busquemos un modelo de enfermería. Este modelo de enfermería te va a orientar la valoración para poder tener una mejor historia clínica en el paciente. Y de ahí sigue todo el proceso enfermero. Entonces es importante para eso, dice, incluyamos las teorías, la ciencia en la enfermería, los conceptos, ¿no? De tal manera que esto les va a ayudar mucho en la práctica, donde nosotros recordemos qué es la respiración, qué es la termorregulación, qué es el autocuidado, qué es la teoría del dolor, qué es la teoría del confort, que nosotros recordemos eso, porque eso nos va a ayudar mucho a la práctica clínica. Entonces implica cambiar un modelo, pero un modelo centrado, un modelo propio de la enfermería, un modelo enfocado a la responsabilidad de enfermería, que va a permitir, pues, interpretar lo que el paciente tiene para poder prestar un cuidado de acuerdo a la necesidad de cada paciente. Este proceso, que ustedes lo conocen, tiene las 5 etapas, y una de las etapas que es muy importante es la valoración. Entonces, el proceso, ¿qué quiere el proceso? Requiere que lo conozcamos. Apuntemos a este proceso del cuidado que nos hacemos todos los días, pero también hay que comprenderlo. Hay que comprender el nivel de calidad, los docentes, los estudiantes, cómo estamos enseñando al estudiante este proceso. Y también tenemos que tener cuidado de saber manejar los modelos de enfermería que va a permitir definitivamente una valoración. Esos son puntos claves que debemos tener en cuenta, que la valoración es el primer eslabón para hacer el proceso. Entonces, esta valoración que ustedes la conocen, empiezan por la obtención de la información, las fuentes primarias, los tipos de datos, subjetivos, los históricos, los actuales, o a lo mejor también podemos pedir adicionales cuando el paciente está ya hospitalizado anteriormente. Métodos que utilizamos, la observación, la interacción, la entrevista, o también utilizamos la exploración física. Después hacemos la interpretación basada en hechos. Durante la entrevista, lo podemos hacer durante el momento o durante los cuidados, con los familiares, con el equipo de salud. Entonces acá yo voy a obtener datos, ¿no? Lo voy a obtener datos para poderlo convertir en hechos y finalmente yo los voy a organizar. Yo voy a organizar todo esto de aquí, lo voy a organizar. ¿Y cómo lo organizo? De acuerdo a lo que yo como enfermera me es más viable. Puedo utilizar las teorías de Maslow, puedo utilizar las teorías de enfermería, patrones funcionales, respuestas humanas. Cada enfermera es independiente de hacer sus modelos de valoración.
No quiere decir que yo les voy a imponer trabajo con patrones funcionales. Cada enfermera. Si yo identifico mi modelo de valoración que me va a permitir obtener información, entonces yo voy a voy a poder distinguir el patrón habitual, la situación actual y qué recurso de ayuda necesita la persona para poder inferir, ¿no? Voy a poder inferir sobre el comportamiento, sobre el problema, o puedo ver alguna alteración en la dinámica de alguna situación que presente el problema. Entonces, la valoración, que utilizamos la fuente, los tipos de datos, los métodos, esto es importante. Importante porque nosotros vamos a utilizar estos modelos para permitir obtener una información que me ayude a la precisión diagnóstica. No puedo diagnosticar si no he valorado. Pero ¿qué observo en la práctica diaria? Que de frente diagnosticamos y ni siquiera nos acercamos al paciente a valorar. Pero ya le puse un diagnóstico, le puse dolor o le puse ansiedad, cuando ni siquiera conversé con el paciente cómo se siente. Pero ya yo le puse ansiedad o le puse riesgo de infección. Pero para Marjorie Gordon, él menciona y dice que la valoración es el eslabón con el que se empieza el proceso del cuidado, pero para ella dice que existen tipos de valoración. La inicial, la focalizada, la de urgencia y al cabo de un tiempo. Y es cierto, cuando el paciente ingresa, yo hago mi primera valoración, la valoración inicial. Si yo observo que en el paciente tiene un problema a nivel cardiológico, voy a valorar con mayor precisión en ese componente. Después, a las 2 horas, 3 horas, vuelvo a valorar al paciente, cómo está, si bajó el dolor, si bajó, cómo está yendo el trazado cardiológico, cómo está su AGA, si mejoró su patrón respiratorio. Entonces, yo voy a volver a hacer otra valoración. Entonces, lo que implica que la valoración es constante. O sea, yo no solamente voy a valorar cuando yo soy paciente, sino que yo debo permanentemente estar valorando al paciente, porque mi diagnóstico de enfermería puede cambiar. Bien. Después también tenemos, en estos procesos de valoración, existen muchas información, estudios ya, pero me gustó este artículo que lo presenta estas autoras. Patrones funcionales, una experiencia en el cambio en la construcción del conocimiento, donde en este documento ella ya pone una guía para valorar. Nos pone cada patrón, me pone qué valoro y qué posibles problemas puedo encontrar en el paciente. Entonces, si yo utilizo esto en mi servicio, me oriento con esto, me va a ayudar bastante, ¿no? Y en cada patrón lo tiene y lo especifica qué valoramos y qué problemas puede tener el paciente, que ustedes también lo pueden utilizar, ¿no? Pero para la NANDA nos dice que existen tipos de valoración, ¿no? Nos habla y nos dice que para ellas hay dos tipos de valoración, la valoración de cribado y la profundidad. Ambas aportan y nos dan información para la precisión diagnóstica. Por eso es que la NANDA nos dice que la taxonomía NANDA no es un marco para la valoración, porque los dominios fueron creados para la estratificación de los diagnósticos enfermeros. Probablemente muchos de nosotros hemos utilizado los dominios como modelos de valoración, porque nos decían, si tú haces modelos para que concatenen los diagnósticos de la NANDA, para que concatenen con tu taxonomía. No. Los dominios fueron creados para la clasificación de los diagnósticos, ¿cierto? Y más bien, si ustedes leen el libro de la NANDA, el libro de la NANDA sugiere, usen los patrones funcionales porque ellos hacen sus diagnósticos de enfermería usando los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Entonces aquí tenemos los medios de valoración que menciona Marjorie Gordon, ¿no? Y tenemos la de urgencia también que se puede presentar. Y tenemos también la de Álvaro Lafebre y él menciona, ¿no? Que la valoración es un aspecto importante donde van a recolectar datos
que estos datos se tienen que transformar en información y que esto va a contribuir mucho a identificar el problema del paciente y va a orientar mejor la precisión diagnóstica para la planeación de cuidados. Por eso es que en la valoración nos dicen muchas teóricas y diferentes libros, que yo lo he captado de varias, nos dice, cada enfermera puede crear su propia estructura de valoración. Cada enfermera crea su capacidad de interacción con el paciente y cada enfermera crea sus propias habilidades técnicas y cada enfermera tiene su propia filosofía profesional. Si yo trabajo en los cuidados intensivos pediátricos, mi filosofía profesional está enfocada a los cuidados pediátricos. Y lógicamente, mi valoración, mi interacción, mis habilidades van a estar enfocadas a ese grupo etario. Varios libros mencionan esto. Entonces, si nosotros trabajamos con modelos, ¿sí? Empezaríamos a conceptualizar qué es un marco conceptual. Y un marco conceptual nos dice que es una perspectiva o modelo. ¿Y qué es un modelo? El modelo, dice, proporciona una guía abstracta para decidir qué debe valorarse. Ya nos está diciendo que los modelos nos proporcionan una guía abstracta para poder hacer la valoración. Por lo tanto, probablemente ustedes me pregunten al final, ¿y qué modelo de valoración debemos aplicarlo? ¿No? ¿Y qué modelo de valoración, no? Entonces yo les diría, pues, cada enfermera tiene su propia filosofía y cada enfermera va a poder identificar cuál es su propio modelo de valoración o en el servicio que elabore. Por eso que yo puedo tener las que yo he puesto, Dorotea Ores, que trabaja mucho con el autocuidado, ¿no? Y Dorotea pues utiliza estos modelos de actuar, ¿no? Para guiarlos, enseñarlos, apoyarlos. Esto lo identifica el enfermero. Después de Virginia Henderson, muchos usan Virginia Henderson, ¿no? Muchos usan, pero Virginia Henderson los usa y trabaja mucho con la teoría de Maslow. Después tenemos también de Calista Roy, que trabaja mucho las enfermeras en el área pediátrica. Y este modelo de sistemas, podríamos decir que buen número de enfermeras utiliza esto. Buen número de enfermeras utiliza el modelo de sistemas. Este es bastante utilizado, ¿no? Y este trabajo está prácticamente muy utilizado para el modelo biomédico. Entonces, ¿qué tenemos que pensar en modificar? Crear nuestros propios modelos de valoración en los registros de enfermería, pero modelos enfocados con nuestras teorías de enfermería, ¿no? Pero cuando yo hablo de esto, probablemente muchas de las colegas no les guste. No les guste porque a lo mejor no queremos entrar en ese proceso de cambio. Pero querramos o no, tenemos que entrar en ese proceso de cambio, que ya muchos lo tienen ya elaborado. Entonces, es importante para ello nosotros que aprendamos lo que es normal, ¿no? Porque yo voy a poder inferir a lo que es anormal. Si yo sé todo esto normal, me va a ser muy fácil entender. Como por ejemplo, la respiración tiene tres aspectos: la ventilación, el intercambio y el patrón respiratorio. Entonces, la persona puede tener alguna alteración en la ventilación, en el intercambio gaseoso o en el patrón respiratorio. Y nuestros diagnósticos, si yo hablo de ventilación, estaría hablando de deterioro de la respiración espontánea, respuesta ventilatoria disfuncional al destete, creo que este es este diagnóstico. Si hay un problema de intercambio, deterioro del intercambio gaseoso, que a propósito, las motivo a que validemos este diagnóstico, porque probablemente para la próxima edición la LANDA lo retire porque no tenemos evidencias científicas. Y si hablamos de patrón respiratorio, hablamos de un patrón respiratorio ineficaz. Entonces, ¿pero de dónde sale esto? De la fisiología, qué es la respiración y cuáles son los componentes que hace la respiración. Entonces, valorar un diagnóstico dice, cuando la enfermera ha recogido la suficiente información, puede transformar en información significativa para poder identificar los problemas en el paciente,
Cuando tiene estos conocimientos, la enfermera puede transformar estos datos en información. Cuando tiene conocimientos, estos datos los puede transformar en información y por lo tanto va a poder identificar mejor el cuidado del paciente, ¿no? Y cuando se recoge y se procesa nueva información, es tiempo de reconsiderar diagnósticos potenciales y determinados previamente. Entonces, la evaluación nos va a permitir también evaluar estos diagnósticos. La valoración, solamente les digo para recordar, inicia mi paciente, analizo los datos, agrupo, identifico el diagnóstico y nuevamente valoro, intervengo con el paciente y nuevamente valoro. Por eso yo les decía, la valoración está en todo el proceso. No está desde que ingresó el paciente, lo reviso la primera vez y ya de ahí no. Está en todo, es transversal. Implica muchos pasos, ¿no? Porque esta valoración nos va a permitir a nosotros desarrollar hipótesis diagnósticas. Hipótesis diagnósticas que yo voy a poder definir cuál es el diagnóstico que el paciente va a tener para poder identificar el tratamiento enfermero. Entonces, estos diagnósticos, que diga esta valoración, puede ir por esas teóricas, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Como por ejemplo, acá yo les pongo un caso. Es una paciente de 79 años, la paciente ingresa por 79 años de edad y tiene dolor abdominal. Yo viene y me dice que tiene mucho dolor y tiene 79 años. Probablemente yo pido información, o como también no, o muchas veces decimos de frente dolor. De frente llegamos al dolor. Como tiene dolor, le ponemos dolor agudo o dolor agudo, dolor crónico. Y probablemente le pongamos dolor y no analicemos qué otras cosas tiene el paciente que lo están llevando a ese dolor. Que si yo identifico el problema de fondo, el dolor va a disminuir. Entonces voy a recoger datos, tengo que tener conocimiento enfermero y debo tener información. Entonces, en la recogida de datos, yo voy a poder preguntar datos subjetivos, como por ejemplo, es una mujer, el índice de masa corporal, si perdió peso la persona, cómo son los gestos de dolor, se observa un comportamiento de protección en el lado donde el paciente presiente dolor, la paciente se queja de dolor en el cuadrante superior derecho, objetivos, la califico del 9 de 1/10, afirma que está estreñida en la última evacuación intestinal hace 7 días y datos objetivos, historia no significativa. Yo tengo acá datos, ¿cierto? Pero yo los quiero convertir en información. Tengo estos datos, entonces la enfermera con estos datos empieza muy rápidamente a analizar con sus conocimientos que trae y digo, si es un paciente que tiene estos datos, ¿qué puede tener? A lo mejor puede ser que el paciente tenga un problema intestinal. El dolor, ¿por qué es el dolor? Tendría que revisar cuáles son las teorías del dolor y cómo voy a manejar el dolor. El paciente ha bajado de peso y tiene 79 años. ¿Cuáles son los requerimientos de alimentación que debe recibir este paciente, ¿no? Para los pacientes adultos mayores? Y yo digo, bueno, empiezo a analizar y digo, ¿no? Es un paciente que tiene un peso anormal para la edad porque ha perdido casi 5 kilos, un índice de masa corporal menos de 18,5, está bajo para su edad del paciente, tiene niveles de dolor alto y tiene estreñimiento. Entonces, yo he analizado estos datos, yo los he analizado para convertirlos en información. Pero para que sean información y que esto me va a orientar al diagnóstico, entonces, lógicamente, yo tengo que tener conocimientos enfermeros. Para ello, es importante que ustedes hagan uso del pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico, ¿qué va a hacer? Va a permitir hacer observaciones fidedignas, va a poder identificar datos relevantes o irrelevantes, distinguir los datos importantes de los que no lo son, validas diagnósticos, organizas datos, categorizas los datos en función de una estructura, reconoce las suposiciones, identifica omisiones en los datos. Entonces, por eso es que la enfermera debe tener muy buenas bases teóricas y las bases teóricas las obtenemos en pregrado. Y si no, a leer. Definitivamente la valoración va a permitir tener mejor precisión diagnóstica,
Entonces, los patrones funcionales ayudan mucho, ¿no? El patrón configura un comportamiento, el patrón tiene una secuencia y nos permite tener una construcción de conocimientos, ¿no? Entonces, si yo digo que es un patrón, yo puedo poner ejemplo, ¿no? Mi paciente está hospitalizado y le controlo la temperatura cada 4 horas y veo que la temperatura está bien, pero llegó un momento que tiene 38. En 3 días seguidos veo que tiene 38, ¿no? Entonces yo puedo decir que el patrón tiene la temperatura elevada vespertina porque es en ese horario. Entonces yo puedo identificar que ese paciente está yendo bien, pero el último día ha tenido 38. Entonces ese patrón ha sido alterado. Entonces el observador no ve el patrón. La mente del observador construye el patrón, juntando los elementos como se hace. Por eso es que es importante que ustedes enseñen los conceptos, qué es respiración, qué es ventilación, qué es gasto cardíaco, qué es frecuencia cardíaca, ¿no? Aprendamos los conceptos, identifiquemos el fenómeno que surge de estos conceptos, nombre estos fenómenos y finalmente nos va a ayudar a una precisión diagnóstica. Yo puedo organizar los datos y puedo tener estos datos, ¿no? Temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca, uso de los músculos respiratorios, y yo puedo deducir por qué no estoy llegando a un diagnóstico. Yo he valorado al paciente, y yo digo, el paciente tiene temperatura elevada, pero todavía no he dicho que tiene hipertermia, es una deducción. Acá tengo mis características definitorias, pues las he evaluado en el paciente, entonces yo puedo identificar, mi paciente tiene problemas en el patrón de actividad y ejercicio, ¿no? Yo he valorado esto en mi paciente, ¿no? Por lo tanto, cuando yo hablo de la valoración no es presentar el examen físico. El examen físico es una herramienta que utilizamos para la valoración de enfermería. Pero cuando yo pido la valoración, me traen el examen físico. O sea, ese examen físico yo lo hago, pero es una herramienta que me ayuda para mi valoración, porque la enfermera tiene su propia valoración. Entonces, teniendo estos datos que hemos dicho, yo puedo pensar, ¿no? El paciente, ¿por qué puede tener temperatura elevada? ¿Será un problema respiratorio? Y digo, puede ser porque tiene aumento de la frecuencia respiratoria, pero tiene temperatura 39,8. La temperatura hace que el paciente ventile rápido, aumente la frecuencia cardíaca. Puede ser ese. Podrá ser un problema infeccioso, pero tendría que ver con otros exámenes. Puede ser a lo mejor un problema viral, porque está haciendo el paciente fiebre. O también puede ser un problema inmunológico, todavía no lo sé. Yo supongo, porque los pacientes pueden hacer temperatura alta. Entonces, pero yo también hago uso de los exámenes de laboratorio y evalúo los exámenes de laboratorio, reviso qué es lo que el paciente tiene, si yo veo que el hemograma está alterado, veo que la placa de tórax encuentro infiltrados, entonces ya yo voy diciendo, el AGA también puede ser que lo encontremos elevado, alterado, que diga. Entonces ya yo con eso me ayudo. Si yo tengo esos exámenes y bajo mi valoración que he identificado datos y quiero convertirlo en información, entonces yo puedo decir ahí que mi paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz relacionado a alteración de la membrana alveolo-capilar, suponiendo que el paciente tenga problema a nivel respiratorio. Con eso, yo estoy utilizando acá mi valoración para la precisión diagnóstica, ¿sí? Y no olvidar la evidencia. ¿La evidencia qué es? Mis datos o las características definitorias que nosotros usamos. Entonces, esto nos ayuda a ¿qué? El pensamiento crítico, porque yo sé los conocimientos, he analizado, he sintetizado, he diagnosticado, podré intervenir y por lo tanto podré evaluar, ¿no? Entonces, hay puntos críticos, ¿sí? Conocemos que tanto manejamos muy bien a la fisiología, ¿qué tanto a la profundidad conocemos la fisiopatología? Conocemos las teorías de la personalidad, del dolor, de la incertidumbre, tantas teorías de enfermería que tenemos, las conocemos y eso nos queda por analizar. Bien, entonces la mayoría de las enfermeras manifiestan, yo no necesito esto para cuidar al paciente,
se están engañando a sí mismas. Las enfermeras actúan sobre las bases de las observaciones, realizan sus consultas propias, ¿no? Y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios modelos para poder organizar la información. Eso no se olviden, cada una tiene su modelo de valoración. No nos podemos engañar. Entonces, los modelos de valoración, por cualquier modelo que ustedes utilicen, les va a permitir mejor una prestación del cuidado, va a permitir mejor educar a la parte de enfermero en nosotros y, lógicamente, para el área de investigación, ¿no? Las enfermeras clínicas deben probar en la práctica identificar su utilidad de estos modelos. Por eso es bueno las investigaciones evaluar qué modelo nos orientan mejor. Hay un estudio, lo enfoqué a la parte de emergencia que encontré en el año 2017, que lo hicimos con una alumna de pregrado y encontramos, decíamos, ¿qué modelos utiliza la enfermera más en la emergencia? Y aquí podemos ver lo que las enfermeras utilizan frecuentemente son todos. Mira, respuestas humanas, necesidades básicas, patrones funcionales y sistemas corporales. Entonces yo digo, no podemos decir que no usamos modelos, porque las propias enfermeras manifestaron qué modelo utilizan para valorar a los pacientes. Y de esas enfermeras, ¿quiénes son las que utilizan más los modelos? Las licenciadas, ¿no? Porque no tienen especialidad, pero ¿quiénes utilizaban más? Las especialistas. Lo que implica que la enfermera que hace la especialidad tiene mejor experticia, no quiere decir que las que salen no saben, tienen mejor experticia en, en hacer uso de los medios de valoración. Y finalmente concluye el estudio que las enfermeras utilizan los modelos de valoración en diferentes modelos de valoración con mayor incidencia en el modelo de patrones funcionales y respuestas humanas, ¿no? Y las enfermeras tienen un tiempo de 5 a 10 años que utilizan respuestas humanas en la práctica diaria, ¿no? Y después hay otros estudios también, cómo nosotros podemos, el diseño de un nuevo registro clínico de enfermería, enfocando en la valoración, ¿no? O sea, nosotros podemos utilizar diferentes modelos de valoración, pero estos modelos de valoración deberían ser validados y deberían ser validados por las propias enfermeras de servicio y ¿por qué no apoyarse con otros hospitales para que su modelo tenga mejor precisión? Entonces, los modelos, definitivamente hemos dicho, de valoración ayudan mucho a la seguridad en el planteamiento de diagnósticos, ¿bien? Entonces, es importante la precisión en la valoración, pero esta precisión requiere de conocimiento, habilidades y actitudes, ¿bien? Entonces, queremos hoy en día en todos ustedes, en todos nosotros, tener un registro enfermero ya informatizado. La tendencia ahora es hacer registros informatizados. Recuerden que estamos en una época de la digitalización y esa es una política de Estado, hoy día, colegas. Es una política de Estado entrar todo hacer uso de los medios informáticos y ya la historia clínica ha sido aprobada electrónica, el Ministerio de Salud está en ese proceso ya para sacar. Hay un distrito de San Miguel que se está aprobando la historia clínica electrónica y si ya uno tiene los registros en impreso, usando ya las taxonomías, los métodos de valoración, eso es bueno porque va a ser muy fácil incorporarlos a los procesos digitalizados, ¿no? Y ya no queremos pues estar escribiendo tanto, ¿no? Entonces la idea es crecer más y cada vez tener caritas felices en todos los servicios. Bien, es importante la investigación, siempre lo pongo, porque es necesario validar modelos de valoración y sacar investigaciones, porque de eso sirven para que también las generaciones nuevas puedan modificar diferentes aspectos en la valoración, ¿no? Y esto lo podemos hacer desde un nivel de la docencia, la parte asistencial y la parte de gestión, ¿no? Eso lo dice Sansueta con una experiencia, dice, los escenarios de la enfermería son concretos y esto va a permitir construir un conocimiento en los enfermeros, ¿no? Hay que hacerlos visibles, pero no solamente visibles en la práctica clínica, sino también con muchas actividades que la enfermería hace y que están ocultos. Y eso lo traje porque está enfocado un poco a las colegas de los cuidados intensivos. ¿Qué tanto las enfermeras conocen el proceso enfermero y la percepción del autocuidado en aplicación? Miren bien los dos cuadritos. Si yo pongo acá el conocimiento del personal de enfermería acerca del proceso enfermero, el promedio de conocimientos es 6.7.
Entonces, ese es el promedio. Si yo tengo más alto, quiere decir que es bueno, ¿no? ¿Quiénes usaron y quiénes obtuvieron enfermeras de hospitalización y de áreas críticas? Donde el mayor porcentaje se obtuvo en las enfermeras de áreas críticas, podemos ver, miren, 33.8, 11.7, 3.9, en comparación de las enfermeras de hospitalización. Y si hablamos en nivel de autoeficacia del personal para aplicar el proceso enfermero, vamos a ver, tanto de hospitalización como áreas críticas, vamos a ver que las enfermeras de las áreas críticas utilizan completamente seguro de poder hacerlo 37.2 en comparación a la de hospitalización que es mayor y seguro de poder hacerlo las áreas críticas 55.1%. Entonces, todavía aún nos falta por hacer. Estamos avanzando en ese proceso de mejorar cada vez, pero todavía aún nos falta, colegas. Bien, para terminar, tenemos nosotros Renanda. Las que desean pueden inscribirse a la Renanda. Es importante participar todos nosotros con los estudios, validación, crear nuevos diagnósticos, porque todavía un Perú no ha creado y esperamos que por parte de ustedes lo puedan hacer, estas generaciones que nos vienen, que nos ganen mucha información. Tenemos una plataforma que ustedes pueden inscribirse y bienvenido sea para el trabajo en Renanda Perú. Bien, feliz día, colegas, y muchas gracias por escuchar.